Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día jueves. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo en la última clase y que es uno de los puntos más importantes en diseño sísmico, por lo menos hoy en día en el diseño de estructura, es lo que se llaman espectros de respuesta inelásticos? Y estos espectros de respuesta inelásticos lo que nos permiten es encontrar un parámetro que se llama el factor de reducción R. ¿Ya? ¿Y qué es este factor de reducción R? Es lo que iremos tratando de explicar durante esta clase, que ya empezamos a conversar sobre este tema en la clase anterior del día martes. No sé si tienen alguna duda o consulta de lo que habíamos visto el martes. Como les comentaba, la clase que se subió el día martes había sido pregrabada debido a que yo tuve que asistir a una ceremonia de la facultad en la cual tenía que participar y por eso no podía hacer la clase en el horario, pero lo que hice fue pregrabarla y subirlo en el momento para que ustedes pudieran ver. Pero si tienen alguna duda o consulta para que me la puedan hacer ahora, o la podemos ir viendo a medida que avance la clase. Ya, entonces continuemos con lo que estábamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estábamos analizando? Son tratando de encontrar estos espectros de respuesta. La próxima tarea que viene es encontrar un espectro de respuesta propiamente tal. Vamos a hacer el análisis, vamos a hacer el desarrollo y el cálculo de esto. ¿Ya? Esto ya va a ser después de la semana de receso. Entonces, ¿qué era lo que nosotros empezamos a ver en la clase anterior? Es esto de cómo era el comportamiento idealizado de la estructura. ¿Ya? Aquí llamamos un comportamiento idealizado. Es simplemente que cuando nosotros tomamos nuestra estructura y como hemos visto en los distintos casos, ejemplo, voy a ir directo a sistemas estructurales, como este sistema de marco o el sistema de muros que están abajo, tenemos que el comportamiento que se observa de la estructura es un comportamiento en un rango elástico y después de cierto punto se empieza, fluye la estructura y empieza a deformarse sin aumentar en gran medida las fuerzas resistentes, ¿ya? Esto ocurre típicamente cuando esto fluye y nosotros podemos tratar de representar este comportamiento de la estructura a través de esta respuesta bilineal, ¿ya? Que representa una parte elástica y después una parte de fluencia o plástica de la estructura, ¿ya? Que es en un rango inelástico, que está fluyendo las componentes y por lo tanto la estructura no es capaz de seguir aumentando la resistencia, ¿verdad? O si quieren ver, cambia la rigidez de la estructura a medida que entra en fluencia o en el rango inelástico la componente. Y obviamente aquí vemos cierta diferencia de cómo es el comportamiento entre una y otra. En principal, cuánto es la capacidad, ¿verdad? Posterior a la fluencia. ¿Cuál es este rango? Y esto era lo que íbamos a llamar la división entre el desplazamiento máximo cuando ya empiezo a tener pérdida de capacidad con respecto a el desplazamiento de fluencia, es lo que íbamos a llamar ductilidad de la estructura. Es cuántas veces más el desplazamiento de fluencia es capaz de llegar la estructura antes de fallar o perder su capacidad en un cierto porcentaje. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a decir tiene mayor o menor ductilidad. Siempre tratamos de hablar de estructuras en esta componente de estilo más frágil. Ahora volvamos un poco a lo que queda acá. Entonces, nosotros determinamos esta razón entre el delta máximo o el U máximo partido por el U de fluencia, que va a tener un valor mayor a 1, la ductilidad. Es decir, cuántas veces más la capacidad de fluencia es capaz de llegar la estructura antes de perder capacidad o resistencia.
o falla, dependiendo de lo que estemos definiendo como falla dentro de nuestra estructura, ¿ya? ¿Y cómo nosotros tratamos de representar esto? A través de una representación bilineal, y esta representación bilineal, ¿cómo la obtenemos? Nosotros sabemos que la resistencia y el desplazamiento, el área bajo esta curva, ¿qué es? ¿Qué es esa área? Energía. Pues, energía, exactamente, muchas gracias. Entonces lo que nosotros tenemos ahí es energía. Entonces si nosotros igualamos energía, estamos diciendo más o menos el sistema es capaz de disipar la misma energía en el sistema real y el sistema bilineal o idealizado de la estructura, ¿ya? Esto es pensando que la estructura tiene una sola forma de deformarse cuando es sometida a una demanda dinámica, y nosotros sabemos que esto es un poquito más complejo, pero estamos tratando de idealizar y de representar esto para entender qué es lo que está pasando dentro de la estructura, ¿ya? Entonces nosotros decimos que una estructura son dúctiles cuando esta capacidad o el valor de mu, que es la cantidad de veces que entre fluencia y la desplazamiento de colapso nos dice que una estructura es dúctil, es decir, tiene bastante capacidad de aumentar comparado con el valor de fluencia, ¿ya? Y mientras sea corto esto, o el número, ¿verdad?, de veces sea pequeño, vamos a decir que una estructura es de tipo más frágil, ¿ya? Esto no significa que yo puedo tener una estructura, y esta es la diferencia que hay que tener con decir que algo es dúctil con que tiene bastante capacidad de deformación, ¿ya? Yo podría tener estas dos estructuras, ejemplo para la de abajo. En este caso, yo podría tener, voy a cambiar acá. Yo podría tener una estructura de esta forma, ¿verdad? Y en este caso, esta estructura que estoy mostrando acá es bastante dúctil. Obviamente tiene mucha rigidez inicial, pero una vez que llega a fluencia, es capaz de la razón entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento de fluencia son varias veces, ¿ya? Pero esta estructura es capaz de desplazarse más, ¿ya? Porque obviamente inicialmente tiene una menor rigidez, por lo tanto es mucho más flexible hasta que llega al punto de fluencia, y una vez que fluye, obviamente no tiene mucha mayor capacidad. Entonces, hay que tener cuidado que ductilidad, ¿verdad?, no está relacionada en cierta forma, pero no significa desplazamiento. Hay una diferencia entre lo que nosotros llamamos desplazamiento, que es cuánto se desplaza una estructura, ¿verdad?, con ductilidad, que significa cuánto se desplaza a partir de que fluye. Ya es una razón entre el desplazamiento que ocurre en fluencia con el desplazamiento último. ¿Cuántas veces, verdad, más desplazamiento es capaz de absorber la estructura antes de fallar o entrar en un daño? ¿Alguna duda o consulta acerca de eso? Que tiene que tener claro que hay una diferencia entre desplazamiento y ductilidad, que es súper importante. Nosotros obviamente siempre hablamos que queremos darle ductilidad a nuestra estructura, es decir, que la estructura tenga algún tipo de plató post-fluencia para que sea capaz de disipar energía, porque mientras mayor es este plató, la curva de histéresis que se va a formar abajo va a ser más grande. Eso significa mayor disipación de energía en cada uno de los ciclos de histéresis que estemos dando. Como nosotros vemos esta ductilidad, y esto es lo importante, que está relacionado con el detallamiento y el diseño que nosotros le demos a nuestra estructura, como ya habíamos hablado anteriormente. Si yo tengo una estructura que no está bien detallada, obviamente va a tener una capacidad hasta un cierto punto donde va a empezar a fluir y va a fallar rápidamente. Mientras mejor detallada esté nuestra estructura y yo le dé capacidades a través de un buen diseño, voy a lograr tener un plató mucho mayor, y por lo tanto aquí tengo mayor ductilidad que en esta estructura
menos detallada o más, un detalle más simple, ¿ya? Un espaciamiento mayor entre estribos en este caso. Entonces, es importante que nuestra ductilidad está asociada a lo que nosotros hagamos en el diseño. Qué detallamiento damos, qué armaduras ponemos, qué diseños hacemos de nuestras componentes. Entonces, si nosotros hacemos un diseño en base a fuerza simplemente y no nos preocupamos de qué pasa post-fluencia, podemos terminar con estructuras que son frágiles. Típicamente cuando tenemos estructuras que fallan a corte, van a fallar frágilmente porque son abruptas su falla, ¿ya? Y después vamos a lograr tener, y nosotros queremos tener fallas que sean de tipo dúctiles, que la estructura empiece a fluir lentamente y que permita, y estas deformaciones se generen grandes rangos de deformaciones que avisan y nos pueden ayudar a prevenir efectos complejos, ¿ya? Entonces no sé si hay alguna duda o consulta con respecto a esto, que son conceptos súper importantes que necesitamos manejar de buena forma para poder entender qué es lo que está pasando dentro de nuestras estructuras. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a ver después que cada sistema estructural tiene sus propios parámetros de diseño que van a estar asociados a cuál es la capacidad de ductilidad que tiene cada uno de esos sistemas. Y eso nos va a permitir indicar con qué nivel de fuerza nosotros tenemos que diseñar esa estructura. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una estructura que sea más o menos dúctil cuando entro, yo voy a permitir diseñarme una estructura cerca de este rango. ¿Por qué? Porque yo permitiría diseñar algo, en este caso, que esté cercano a este punto. Porque obviamente estamos hablando cuál es, si pensamos en que es una demanda de desplazamiento la que yo le voy a someter a la estructura, ¿ya? En forma simple. Cuando venga el terremoto yo le voy a exigir cierto nivel de desplazamiento. Entonces, si yo diseño acá, ¿qué le estoy pidiendo a la estructura? ¿O por qué lo puedo diseñar ahí y por qué no lo puedo diseñar acá? Esta. Que me permite diseñar más cerca del punto de fluencia. Permite que la estructura tenga mayor desplazamiento sin que llegue al colapso. Exactamente, es decir, tengo capacidad posterior, ¿verdad? Por si mis cálculos de cuál era el desplazamiento máximo al cual iba a ser sometido está erróneo, igual tengo un mayor, ¿verdad? Seguridad de que si igual era más, era un 20% más de capacidad, igual tengo una respuesta dentro del rango adecuado de la estructura, ¿ya? No estoy llegando cerca del límite de colapso. En cambio, en este, como todo está en función de cuál es la resistencia y es más o menos en una respuesta elástica, si yo estoy muy cerca de la capacidad, si me equivoqué en mi diseño o en mi demanda, que yo asumí que era, y en verdad es un 20% mayor de la demanda, ¿qué va a pasar? Puede que llegue a colapso de la estructura, porque no tengo mucha capacidad de respaldo post el punto. Entonces hay que tener cuidado cuando uno diseña estructuras, porque la normativa te permite en cierta forma diseñar estructura frágil. ¿Qué yo tendría que hacer? ¿A qué valor de esfuerzo yo tendría que diseñar? O mi demanda, mi estructura que tenga, en este caso, cuando son más frágiles, voy a tener que diseñar que la demanda, ¿verdad?, esté por acá, cosa que tenga una capacidad mayor por si la estructura es demandada más, mientras que cuando diseño en esta, puedo diseñar a un valor menor, ¿verdad?, de corte, de forma tal porque tengo capacidad de utilidad dentro de resguardo por si mi demanda, a la cual yo estoy estimando, era mayor de la que yo pensaba. Entonces hay que tener cuidado cuando yo tengo, eso no significa que no puedo diseñar algo frágil, sí, lo puedo diseñar, pero tengo que tener cuidado porque estoy apostando todo en que yo sé de muy buena forma cuál es la demanda que está haciendo. Entonces, pero por eso lo que uno hace en el diseño es tratar de darle la mayor capacidad de utilidad que se le pueda a la estructura y se toman ciertos resguardos para estructuras que tienen fallas más frágiles, ¿ya? Trato de diseñar esas componentes a capacidad de forma tal de que no me fallen esos elementos estructurales. Entonces,
ese mismo sentido, y era lo que estábamos hablando en la clase anterior, si yo tuviera dos estructuras, ¿verdad?, que las voy a llevar al mismo nivel de desplazamiento, es decir, yo quiero que las dos lleguen al mismo nivel de desplazamiento. Pero si yo digo, yo quiero que mi estructura permanezca elástica, obviamente yo tengo su rigidez, y según su rigidez, yo voy a encontrar cuál es la fuerza que yo requiero diseñar a mi estructura para que llegue a ese nivel máximo de demanda. Obviamente estoy idealizado durante un terremoto, obviamente estructuras que fluyen van a llegar un poco más lejos o un poco más cerca del desplazamiento que una que fuera elástico, porque hay una variación de la rigidez durante el periodo, por lo tanto, durante el tiempo de duración del registro, por lo tanto, el periodo de la estructura cambia durante la demanda y por lo tanto, la respuesta va variando, no podemos igualar, pero pensemos idealmente que los desplazamientos al cual yo voy a someter estas estructuras son iguales, ¿ya? Para entender el concepto. Si yo creo que permanezca elástica, voy a tener que diseñar a este nivel máximo de carga. Sin embargo, si yo digo, mira, yo en mi diseño hago un buen diseño, un buen detallamiento, permito que mi estructura entre en un rango inelástico, ¿ya? Por lo tanto, podría decir, ok, puedo diseñar a un valor de fluencia, ¿verdad?, más bajo, cosa tal que la estructura va a llegar a fluencia, va a fluir y va a llegar al mismo desplazamiento que elástico, pero con un diseño de un valor de fluencia menor. Aquí, ¿en qué yo me estoy jugando? Todo. ¿O en qué yo estoy confiando? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo que yo tengo que asegurar que mi estructura que está en rojo tenga? Ese nivel de fluencia. El nivel de ductilidad, al menos, ¿ya? Porque aquí no estoy diciendo que llegue al colapso, estoy simplemente diciendo que la estructura sea capaz de deformarse hasta ahí. ¿Y eso qué me lo asegura? Que la ductilidad que yo le estoy dando a la estructura no sea sobrepasada. Entonces aquí yo me estoy jugando todo en que yo aseguro que la ductilidad que estoy proveyendo a la estructura, ¿verdad?, es mayor que la que yo le estoy solicitando durante la demanda sísmica. Esto significa que si yo quiero un diseño en el que la ductilidad es menor, voy a tener que diseñar a un nivel de demanda más alto. ¿Y cuál es la diferencia ahora en parte ingenieril, diseñarlo al F máximo o al FI? ¿Cuál sería la diferencia en su estructura? ¿Por qué no hacerlo al máximo? ¿Por qué queremos disminuir la demanda para el diseño? Serían estructuras muy robustas si la diseño todo en el rango elástico. Exactamente. Tengo secciones muy grandes, no estoy tomando provecho porque yo sé que hay componentes que el hormigón se puede fisurar, el acero puede fluir y seguir teniendo una respuesta adecuada de la estructura, ¿ya? Entonces, no estoy sacando mucho provecho de mis materiales y estoy haciendo diseños sobredimensionados de la estructura, ¿ya? Voy a terminar con grandes pilares, grandes columnas, grandes cantidades de muros dentro de mi estructura, ¿verdad?, que van a ser estructuras muy rígidas y muy caras, ¿ya?, para poderse materializar. Por lo tanto, yo necesito, o la normativa te permite, diseñar a un valor menor, ¿verdad?, que te van a dar secciones más acotadas, más pequeñas, pero, aquí está el gran pero, que uno tiende a olvidar que en ese diseño, que es como el que ustedes hacen a rotura, en hormigón armado, nosotros estamos suponiendo que la estructura entró en un rango inelástico. Y ese rango inelástico, ¿qué produce dentro de mi estructura? Daño. ¿Alguien me puede? Daño, exactamente. Fisura. Puede ser un daño que no sea estructural, ¿verdad? O que no sea importante. Una fisura pequeña no significa, ahí hay que, un poco cuando uno habla daño,
peyorativamente significa que algo no está bien y que genera problemas, muchas veces en nuestra estructura hay fisuraciones, ya, porque nosotros diseñamos para que el hormigón trabaje fisurado. Incluso es tan simple como debido al clima, si yo veo una losa que está expuesta al sol, ¿verdad? Yo voy a ver que por efectos térmicos de tracción y compresión y de creep y de trinket, debido al proceso químico que hay, voy a ver que las estructuras se agrietan porque están en un constante movimiento. Entonces, yo voy a tener ciertos tipos de fisuración de mi estructura. Cuando entre en movimiento la estructura, obviamente van a fisurarse porque lo que yo estoy diseñando es que mi acero entre en fluencia, y para que el acero entre en fluencia necesito tener una fisura, necesito tener fisuras distribuidas por mi estructura, ¿ya? Entonces yo estoy disipando energía dentro de mi sistema a partir de ese detallamiento y de ese diseño, ¿ya? Entonces cuando uno habla, uno trata de fisuras que no generan daño estructural, y uno habla de daño estructural para fisuras o grietas que sobrepasan ciertas dimensiones. Ya cuando hablamos sobre 2 milímetros de grieta, ya estamos hablando de una grieta que hay que empezar a preocuparse porque hay que ver qué es lo que está pasando dentro de esa componente estructural, que puede generar no un daño per se, pero si estamos en la zona de costa, una grieta grande puede producir que se corroa el acero que está dentro debido a la alta salinidad que hay, y puede generar daño en un próximo terremoto, que vamos a tener el acero en no muy buen estado que está dentro de la estructura, y que cuando nosotros necesitemos que entre en trabajo puede que esté dañado por la corrosión que se produjo debido a esas grietas. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, si nosotros vemos acá ductilidad versus valor de fluencia que yo tengo, a medida que yo permito que haya una mayor ductilidad de demanda, es decir, diseño a un FI más bajo, mayor es la ductilidad que yo le voy a solicitar a mi estructura. Por el contrario, mientras mayor sea el FI con el que yo diseño de fluencia, menor va a ser la ductilidad que yo le pido. Entonces yo tengo un trade-off ahí que tengo que ver, y obviamente yo puedo definir este valor porque, y aquí es donde entra este famoso R, factor de reducción. ¿Qué es lo que hace este factor de reducción? Nos dice, ya, si yo tengo este tipo de estructura, es decir, un marco arreostrado, ¿verdad? O un marco a momento de estructura de hormigón armado, diseñado en un formato especial, la capacidad de ductilidad que yo le voy a permitir a la estructura es tal, y eso me permite una reducción a mi valor de fuerza de fluencia de X cantidad, ¿ya? Si ahora yo tengo un sistema de muros con bordes especiales, yo le voy a permitir un cierto nivel de ductilidad, yo garantizo, como los que generan la normativa te garantizan tener al menos un cierto nivel, y por lo tanto yo puedo reducir mi diseño a un valor más bajo. Y lo que hace CR dice, ok, del análisis elástico lineal que nosotros hacemos, porque si ustedes se acordarán, lo que ustedes han visto hasta ahora en los distintos cursos de análisis estructural y de los distintos cursos, es siempre un análisis lineal y elástico de su estructura. Entonces ustedes encuentran los esfuerzos lineales y elásticos, y esto le dice, ok, usted lo puede reducir si tiene este sistema estructural bajo este factor. Y eso asegura que yo, cuando venga el terremoto, que está asociado a este diseño, no me va a solicitar una ductilidad mayor a cierto valor en esta estructura, ¿ya? Obviamente ese es en el mundo ideal, ¿ya? Y por eso hay harto debate en si deberíamos continuar con este procedimiento de R o deberíamos pasar a algo en el que analicemos directamente, no linealmente, la respuesta de la estructura y encontrar en realidad para ciertos niveles de demanda cuál va a ser el comportamiento real que quiere la estructura, y eso es lo que nosotros llamamos diseño por desempeño, que vamos a ver ya al final del curso. ¿Alguna duda o consulta acerca de esta que hemos estado viendo? Yo sé que me
he mantenido en un tema y lo he repetido varias veces de distintas formas para que logren entenderlo, porque esto es la clave del diseño sísmico. Si uno entiende qué significa este valor de R, uno puede jugar con él y sabe cuándo uno puede confiar más en él, cuándo uno puede confiar menos en él y cómo hacer un diseño de forma tal de tener una estructura resiliente. Entonces, como vimos, hasta ahora nosotros hemos visto simplemente el caso lineal y elástico y no lineal, pero en pushover, que es decir, en un pseudoestático. Yo empujo la estructura, yo llego hasta un cierto desplazamiento, pero en realidad las estructuras y en un sismo son cargas cíclicas, de carga y descarga. Y por lo tanto, yo lo que tengo acá son ciclos de carga, ¿verdad? Y aquí empiezo a ver que la respuesta en un muro o en un sistema de marco arrastrado son más o menos de la misma forma el comportamiento que yo tengo. Obviamente después tengo un comportamiento un poco distinto y tengo mis ciclos de carga y descarga en cada uno de estos. Lo mismo pasa acá, puedo tener efectos de cierto nivel de ductilidad de mi estructura y voy teniendo ciclos de carga y descarga. ¿Ya? Podría mejorar esto un poco, que esto tiene baja siempre. Tengo estos ciclos de carga y descarga donde voy disipando energía y permito un buen ciclo de carga. Pero lo que estoy viendo acá es que tengo este comportamiento bilineal que habíamos representado. Entonces nuestras estructuras principalmente pueden ser mucho más complejos, sí, pueden ser mucho más complejos, como veremos a continuación. Pero más o menos tenemos este ciclo de carga y descarga y por lo tanto la estructura lo que está haciendo en cada uno de estos ciclos de carga y descarga es disipar la energía que le está entregando el terremoto. Nosotros sabemos si esto fuera una estructura lineal y elástica sin amortiguamiento, esta estructura estuviera vibrando eternamente, ya porque no disipa energía. Después tenemos sistemas de amortiguamiento, tenemos un cierto nivel de amortiguamiento donde la estructura disipa energía y se va deteniendo lentamente. Y en sistemas no lineales con amortiguamiento adicional, lo que nosotros tenemos un sistema cíclico en donde tengo disipación de energía por amortiguamiento y tengo disipación de energía por fluencia y por fisuración y por plasticidad que se producen dentro de los elementos entrando en un rango no lineal de mis componentes. Y por lo tanto, estos ciclos de carga y descarga lo que me dan es la cantidad de energía que se está disipando en cada uno de estos ciclos, ¿ya? Y está asociado obviamente a las ductilidades o a la capacidad de ductilidad que tienen cada una de las componentes estructurales. Mientras mayor capacidad de ductilidad, mayores son los tamaños de ciclo de carga y descarga que puedo permitir, por lo tanto es mayor la energía que puedo disipar en cada uno de estos ciclos. Obviamente, mientras yo más me meto en el rango no lineal, ¿qué va a pasar cuando yo me devuelva? Si se fijan, si yo llego a carga cero, ¿qué le pasa a mi estructura? ¿Cómo queda? Se deforma en plan. Se deforman y quedan con fisuras remanentes, quedan con deformación remanente, y por lo tanto lo que nosotros queremos es que la cantidad de fisuración y deformaciones remanentes que queden en la estructura sean lo menor posible, ¿ya? Ejemplo, si durante un sismo se abren grietas o cierran, es que después del terremoto estas grietas queden lo más cerradas posible, ¿ya? De forma tal de que no generen ningún problema posterior a la estructura o que no quede inclinada o que no quede deformada hacia un lado. Entonces queremos que estos desplazamientos sean bastante menores dentro de la estructura. Lo mismo vemos con un sistema cíclico en el viga, donde tenemos rotulado, que es mucho más robusto. En los otros tenemos estas especies de pinching, ¿verdad? Que lo que generan es una histéresis degradante porque hay una especie de cierre de grieta o algún componente que tengo que pierde un poco la rigidez y después aumenta y están los ciclos de carga y descarga. Podemos tener los dos, inicialmente siempre vamos a estar trabajando con un
estilo bilineal de la estructura, y lo que nosotros queremos es la cantidad de disipación de energía que tiene el sistema. Entonces nosotros podemos ver ahora nuestro sistema. Imagínense que yo tengo ahora mi oscilador de un grado de libertad, pero mi oscilador de un grado de libertad está caracterizado por esta curva, ¿verdad? Bilineal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya no puedo definir mi ecuación de movimiento simplemente como la masa, la aceleración, más el amortiguamiento por la velocidad, más la rigidez por el desplazamiento. Entonces, ¿qué estoy cambiando? Estoy cambiando esta componente, ¿verdad? Y en vez de poner K por el desplazamiento, yo digo fuerza resistente, porque si yo puedo aplicar sumatoria de fuerzas, incluyendo las fuerzas inerciales, tiene que ser igual a 0 para que un sistema esté en equilibrio dinámico. Eso se sigue cumpliendo. Por lo tanto, mi fuerza inercial va a ser la masa por la aceleración total. ¿Y cuál es la aceleración total en este sistema? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerdan de análisis? De dinámica, sería la aceleración de la estructura más la aceleración del suelo, ¿no? Por la masa, perfectamente. Claro, sí. Entonces sería la aceleración total por la masa, y la aceleración total, como dice su compañero, es la aceleración relativa más la aceleración del suelo, ¿ya? Porque esto está sobre esta componente. Y por lo tanto, al separar esto es que queda en este lado menos masa por la aceleración del suelo. La velocidad es la velocidad relativa, y aquí tenemos un valor de fuerza que va a depender, como vimos anteriormente, acá, depende en qué parte de la curva histerética yo estoy, para ver cuál es la fuerza resistente, porque voy a tener un cambio dependiendo en qué posición yo esté de mi carga. Entonces yo puedo simplemente, y después nos vamos a meter en cómo resolvemos esto, ¿ya? ¿Cuál es la ecuación de movimiento que deberíamos resolver? ¿Cómo la resolvemos a través de una integración paso a paso? ¿Cómo formulamos el diagrama? ¿Cómo generamos la solución de un oscilador de un grado de libertad no lineal con una respuesta bilineal dentro del sistema, para poder nosotros calcular posteriormente el espectro de respuesta inelástico, que vamos a ver en un segundo qué significa? Lo puedo dividir por la masa y me queda representado en función de adición adimensionales, ¿verdad? Aceleración, y obviamente fuerza partido por masa me va a quedar en aceleración. Beta, la razón de amortiguamiento que yo estime, y omega n es lo que nosotros conocemos como la frecuencia natural del oscilador. Y esta sabemos que es la frecuencia natural, es simplemente sabemos la raíz de K partido por la masa. Nosotros sabemos que la rigidez, en este caso, que es prefluencia, la podemos calcular como FI partido por UI, que es la fuerza de fluencia partido por el punto o el desplazamiento de fluencia. Y eso nos da la rigidez. Simplemente lo expresamos de esta forma para decir cuál es el periodo natural que tiene nuestro oscilador, prefluencia, ¿verdad? Y que está asociado a estos dos parámetros, porque son los parámetros que vamos a definir para nuestro oscilador. La masa, cuál es el valor de fluencia y cuál es el desplazamiento de fluencia que tiene este oscilador. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta en esto? Es simple. Lo que estamos haciendo es reemplazar, que ya no podemos decir directamente K por el desplazamiento, porque este K va variando dependiendo si yo estoy en la parte elástica o estoy posfluencia, ¿verdad? O estoy cuando me devuelvo en el ciclo, dependiendo de cuán complejo sea mi curva de histéresis. Entonces, a partir de esto, si imaginemos que sé resolver ahora ese sistema para una carga sísmica, yo puedo encontrar cuál es el desplazamiento que se le genera a mi oscilador de un grado de libertad. Entonces aquí yo tengo un oscilador de un grado de libertad como este, en el que la fuerza resistente está representada por esta curva bilineal con un poco de endurecimiento, posfluencia, y cuando yo la someto al registro sísmico, yo lo que veo es una respuesta en que la estructura entra en fluencia, se plastifica, se deforma, queda con
deformaciones remanentes, si se fijan acá, post-fluencia. La estructura es algo que se deforma y por lo tanto queda con deformaciones. Ahora yo puedo decir, ok, ¿cuál es la ductilidad que yo le estoy solicitando a esta componente estructural? Y aquí viene la dificultad que nosotros tenemos que ver, es cuál es nuestra ductilidad, porque podemos medir ductilidad de varias formas. Ya habíamos, en el caso simple de solo un desplazamiento es esta hasta este punto. En este caso puedo decir que la ductilidad que le estoy solicitando es esta que está acá abajo, que es la máxima solicitación posible que le estoy dando de ductilidad, desde que entra en fluencia hasta que la solicito. Esto es lo máximo que está acarreando, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo definir eso en un par de, la próxima clase. Vamos a definir eso. Por ahora asumamos que decimos que ductilidad es el desplazamiento máximo que se le solicita al oscilador, partido por el desplazamiento de fluencia, para hacerlo simple. Y el máximo en todo el tiempo de oscilación del oscilador. Entonces, si yo tomo un gran número de osciladores con distintos periodos, con distintos niveles de ductilidad que yo le estoy dando, es decir, con distintos valores de fluencia, FI, a los cuales estoy diseñando, y le paso el registro. Y para cada uno de este montón de osciladores que yo tengo posible, que es una infinidad de osciladores, yo calculo cuál es su ductilidad solicitada, ¿ya? Entonces, para cada set que me define un oscilador, que va a estar dado por un nivel de fluencia, por un periodo natural que tenga el sistema, un rango de amortiguamiento, asumamos que todos tienen la misma razón de amortiguamiento, ¿verdad? Para hacerlo simple, y lo único que estamos cambiando es el periodo de la estructura y el FI que tiene, ¿ya? Para hacerlo en distintos rangos. Y con eso, yo lo que consigo es una nube o un montón de respuestas de mis osciladores, y para cada uno de esos osciladores yo puedo calcular cuál es su ductilidad para el registro, para cada set, ¿verdad? Yo encuentro cuál es la ductilidad solicitada para cada uno de esos. Entonces, usando algún método de integración numérica paso a paso, para cada set de parámetros se puede determinar la ductilidad del oscilador para un registro en específico. Entonces, para ese registro en específico, que yo lo que estoy haciendo, yo digo, ok, busquemos todos los que me produjeron ductilidad 1, que sería el rango elástico, que la estructura fue elástica, nunca se solicitó más allá de la ductilidad, y construyo mi espectro de respuesta elástico, que podría hacerlo igual que lo hice en el semestre anterior y que lo vimos también de nuevo en una tarea en este curso. Entonces tengo mi espectro elástico con ductilidad 1. Ahora, de todo mi set, busco para cada periodo, ¿verdad? ¿Cuál es el oscilador? ¿Cuál es el valor de U sub I y FI que me produjo una ductilidad igual a mu sub I? Yo doy mi ductilidad dada. Entonces busco dentro de mi piscina de todos los osciladores posibles. Obviamente esto tiene una forma mucho más inteligente de hacerlo, que vamos a verlo en un par de clases, pero acá queremos analizar esta respuesta. Pensémoslo en forma genérica y que yo puedo sortear dentro de mi piscina de todos los posibles casos para un periodo dado, con la razón de amortiguamiento que yo tengo, cuál es el U sub I y el FI que me dieron una ductilidad igual a U sub I. Y me muevo por cada uno de los periodos. Y construyo lo que se llama el espectro de respuesta inelástico para un valor de ductilidad mu sub I. ¿Esto qué quiere decir? Todos los osciladores que están acá, para el registro sísmico que yo estoy analizando, solicitaron una ductilidad igual a mu sub I. ¿Ya? Y lo que yo estoy viendo acá es simplemente la fuerza partido por el peso sísmico.
de la estructura, que es masa por gravedad. Entonces yo digo cuál es el valor de Fi partido por el peso, para normalizarlo, de mi oscilador, que me requirió o me solicitó una ductilidad igual a mu sub i. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora si yo diseño un oscilador con un periodo Tn, ¿verdad? En este valor de Fi partido por el peso, me va a solicitar para ese registro en específico este nivel de ductilidad. Si yo ahora lo diseño para este valor de Fi partido por el peso, la estructura me va a solicitar ductilidad igual a 1, es decir, va a permanecer en el rango elástico. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo aumente el R, ¿qué debería pasar acá? Voy a estar por sobre la curva verde o bajo la curva verde. ¿Alguien me puede decir? Si aumento el R bajo de la curva de R. Exactamente, es decir, a medida que yo aumente el valor de R, lo que voy a tener, voy a partir, este es R igual a 1 porque no le estoy solicitando ninguna utilidad. A medida que el R crezca, me va a significar que yo voy a diseñar a un valor de fuerza menor, pero me va a estar solicitando mayor ductilidad de mi estructura. Entonces, a medida que yo aumente el R, va a ser porque la ductilidad a la cual estoy solicitando es mucho mayor de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Las distintas normativas, a partir de eso, definen el R para un nivel de ductilidad dado es igual simplemente a la fuerza para tener un rango de ductilidad igual a 1, es decir, elástico, partido por la fuerza de fluencia que tiene que tener el oscilador con el periodo Tn, de forma tal que se solicite una ductilidad igual a mu sub i. Este valor de R corresponde a la máxima reducción en resistencia que yo le puedo dar al espectro de respuesta elástico o a mi estructura en diseño, y que es consistente con la limitación de la ductilidad por desplazamiento que es predeterminada en el diseño. Es decir, esto me permite diseñarla a un valor menor, pero yo le estoy con esto asegurando que la solicitación de ductilidad para el registro dado no va a sobrepasar este valor de mu sub i, va a llegar hasta ahí en mi oscilador de un grado de libertad. Entonces yo con esto digo, si yo estoy diseñando una estructura que permite tener un nivel de ductilidad X, ¿verdad? Ahora yo puedo decir, yo puedo reducir hasta un cierto valor de forma tal de que yo sé que cuando vengan este registro sísmico, mi estructura no va a solicitar más que este valor de ductilidad, que obviamente tiene que estar bajo la capacidad que yo tenga. ¿Y cómo yo aseguro ese valor de ductilidad? Lo aseguro con un buen diseño de la estructura, un buen detallamiento de la estructura, ¿ya? Y siguiendo las prescripciones de los códigos de diseño, que son los que a través de ensayos, a través de análisis numéricos no lineales, a través de ensayos de laboratorio, adicionalmente, han chequeado que esos diseños y esos requerimientos producen un nivel de ductilidad dado. Entonces, con estas dos cosas, que son las normativas que me indican, dado si usted cumple esto, yo le aseguro este nivel de ductilidad, ¿verdad? Lo que me dice la normativa es, ok, usted lo puede reducir hasta este valor, su valor elástico, que era el de diseño, y diseñe para esto, y si sigue mis protocolos, yo le aseguro que su estructura no va a ser solicitada más allá de eso. ¿Cuál es el problema? Los registros sísmicos son variables, ¿ya? Por lo tanto, este registro sísmico, esto es para un registro sísmico, yo puedo hacer para otro, y va a ir variando, ¿verdad? Porque distintos registros sísmicos tienen distintos contenidos de frecuencia, y por lo tanto, yo no conozco todos los posibles terremotos, y por eso tengo un cierto nivel de envolvente, y por lo tanto ese nivel de R no voy a asumir el máximo de capacidad de utilidad que tengo. Siempre voy a asumir, yo quiero que me solicite hasta acá, y tener una X cantidad más de
respaldo por si la demanda que yo asumí estaba equivocada. Yo todavía tengo capacidad de seguir deformándome la estructura y disipando energía sin entrar en un daño importante. ¿Cuál es el problema de esto? Que si yo le estoy asegurando una estructura que tiene un comportamiento más o menos frágil y su ductilidad es baja, no voy a tener mucho y por lo tanto me voy a jugar con un R mucho más bajo, porque aquí estoy en juego que mi demanda yo la tengo bien caracterizada. Y el problema es que no tenemos muy bien caracterizada siempre la demanda, porque depende de las características del suelo, depende del próximo terremoto, cómo hacer la ruptura, hay una influencia cortical, de un terremoto cortical o de subducción. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Y también es importante que uno tienda a perder, cuando yo asumo este R, mientras más grande es mi R, mayor es la ductilidad que yo le estoy pidiendo, y por lo tanto, si es mayor la ductilidad que se transfiere en eso, es mayor el rango entre que entra en fluencia y entra en la instancia no lineal, y más allá de las deformaciones remanentes van a quedar dentro de la estructura. Entonces, mayor va a ser la fisuración que yo le estoy permitiendo a la estructura, mayor es la plastificación que estoy permitiendo, mayor es la fluencia en los distintos elementos, mayor es la demanda de rotaciones en las vigas, en las columnas, en los... ¿Aló, ahí me escuchan? Sí, profe. No sé si Ahora todos sí. volvieron. Se cayó se cayó Zoom. No sé qué se reinició. Disculpen por eso. No sé hasta que escuchaban cuando estaba hablando acá de los valores de R, y que lo importante es que este valor de R que yo le doy, si yo exijo mucho, un valor muy grande, estoy exigiendo una gran ductilidad, y eso me indica que estoy solicitando grandes demandas de desplazamiento, de ductilidad dentro de mi estructura, y eso implica que son fisuraciones, las fisuraciones son más grandes, puedo entrar en daño dentro de mi estructura, y por lo tanto tengo que tener cuidado, y por eso tengo que tener un balance dentro de lo que yo llamo que quiero tener un comportamiento resiliente de mi estructura, ¿verdad? Porque no significa que yo tenga gran capacidad de utilidad que la voy a tener que utilizar completamente, ¿ya? Yo la puedo querer tener como respaldo por si mi demanda de un terremoto extremo sobrepasa. Entonces yo voy a, muchas veces, y por eso la filosofía ha ido cambiando hacia el diseño por desempeño, en el cual yo defino cuál es el desempeño que yo quiero, cuáles son las rotaciones, cuáles son estos, y obviamente le doy capacidad de desplazamiento a la estructura, verifico que no entre en daño para varios registros sísmicos, y analizo esa respuesta. Entonces, como habíamos visto, a medida que yo aumento la utilidad, más bajo va a ser mi nivel de demanda a la cual yo tengo que diseñar, y por lo tanto el valor de R va a ir creciendo dentro de mi estructura. En simple, de nuevo, como habíamos visto, el R lo que va a decir es: toma tu modelo lineal y elástico, redúcelo por este valor de R, diséñalo acá, y yo te aseguro que la utilidad que le estoy solicitando no va a sobrepasar la ductilidad que no vas a sobrepasar cierto nivel de utilidad de la estructura. Obviamente esto es en el mundo ideal. Lo que pasa en la realidad cuando uno reduce, ¿verdad? Es que uno tiene lo que se llama una sobreresistencia, porque nosotros los materiales los diseñamos a niveles nominales, no a los esperados, como se acuerdan que hemos hablado en el hormigón, en el acero. Yo defino un cierto nivel de confiabilidad de mis materiales, es decir, que el valor FI o el valor de FC
se satisfaga con un 90% de confiabilidad, es decir, en el 90% de las probetas que yo ensaye tienen que ser mayor a un cierto valor que yo determiné. Por lo tanto, es que no estoy viendo la media, estoy viendo la cola de mi distribución. Por lo tanto, el esperado va a estar corrido. Depende cuán bueno sea como hagan, es cuán plano es esta campana de la distribución de FC que puedo producir de hormigón, ¿verdad? Mientras más mala sea la planta, más grande va a ser la distribución de posibles FC que pueden tener. Mientras mejor sea la planta de producción, más acotado es. Es decir, la fórmula que yo ocupo la puedo repetir muchas veces y siempre voy a asegurar que tengan un cierto nivel de valor de resistencia. Si mi mezcla no es muy buena y yo no sé, y no puedo repetir muchas veces la misma fórmula, voy a tener una distribución más grande y por lo tanto voy a tener que usar más material y puede que mi valor esperado sea mucho más grande. ¿Ya? Y lo otro pasa que en la realidad, cuando yo tengo esto, la demanda de desplazamiento a la cual le solicitan no va a ser la misma que yo vi en mi análisis elástico, va a ser mayor o puede ser menor, dependiendo de cómo sea el comportamiento de la estructura, y tengo que estar consciente de que esto va a ocurrir. ¿Alguna duda o consulta acerca de esto? ¿Siguen la idea? ¿Les queda claro? Perfecto. Excelente. Si tienen alguna duda, están las opciones abajo de si quieren que vaya más rápido, vaya más lento, vaya variando la velocidad en que voy pasando la materia de forma tal de que todos vayan entendiendo qué es lo que está pasando acá. ¿Qué hicieron un grupo de investigadores hace muchos años? Ejemplo con el terremoto del centro, que fue uno de los primeros registros sísmicos, generaron estos espectros de respuesta inelásticos, ya de aceleración, porque vamos a ver que los espectros de respuesta de desplazamiento y de aceleración son distintos. Y se fijaron que esto, se fijan acá, se colapsan todos más o menos en un cierto valor, sin importar el nivel de ductilidad, y después se empiezan a alejar a medida que nos separamos. ¿Qué significa esto? Y es lo que hicieron 3 investigadores, Hausner, Bloom y Newmark, que ya habíamos visto el espectro de respuesta de Newmark. ¿Ya se acuerdan? Ese espectro que a partir de la aceleración máxima, velocidad máxima y desplazamiento máximo del registro de sísmico, encontramos cuál era el espectro de respuesta dependiendo del nivel de amortiguamiento y dependiendo si queríamos ver la media o queríamos ver la media más una desviación estándar. Ellos hicieron algo muy parecido, que a partir de ese espectro de respuesta elástico, nosotros podíamos construir el espectro de respuesta inelástico, tanto de aceleraciones como de desplazamiento. Y vamos a ver qué es lo que resulta. Y para eso nosotros tenemos que dividir nuestro comportamiento en 3 partes. Estructuras de periodo largo, estructuras de frecuencia intermedia o periodos intermedios y elementos de alta frecuencia o periodos muy cortos, que son los que van a estar en la cola del espectro que estábamos viendo anteriormente. Entonces, para eso idearon 3 cosas que se cumplen, más o menos, que son, ¿cuáles son estas cosas? Dicen, en baja frecuencia o en periodos largos, lo que yo voy a tener es igual desplazamiento, que era lo que habíamos asumido. El desplazamiento elástico y el desplazamiento máximo que se produce en mi oscilador no lineal van a ser iguales. Entonces partimos de que el U máximo es igual al E elástico y yo sé que el E elástico o el U máximo van a ser igual a la ductilidad por el desplazamiento de fluencia. ¿Ya? ¿Qué más yo tengo? Las rigideces son iguales, por lo tanto FI partido por U sub I es igual a K y eso es FE partido por UE. Yo sé que UE es igual a U máximo porque lo tengo acá, entonces puedo reemplazo acá. Y
paso dividiendo el U sub I al otro lado, y ¿qué me queda? Me queda FI es igual a U sub I partido por U máximo por FE. Y esto es simplemente 1 partido por la ductilidad. ¿Qué me indica esto? Que era lo que ya sabíamos, que la ductilidad va a estar relacionado con el valor de R directamente. R es igual a la ductilidad, en simple. ¿Ya? El factor de reducción es igual a la ductilidad para estructuras de periodo alto, y el desplazamiento va a ser igual. Por lo tanto, gamma, que es cuánto yo tendría que multiplicar, si lo vemos esto acá, lo único que estoy diciendo acá es que este valor que yo estoy diciendo acá, ¿cuántas veces se multiplica? El C va a ser directo 0, y por lo tanto es este el desplazamiento que se está produciendo en este oscilador de periodo largo. ¿Ya? El nivel de desplazamiento máximo elástico va a ser similar al desplazamiento máximo del oscilador no lineal, sin importar el nivel de ductilidad que yo le exija. La única diferencia va a ser el valor de FI, que va a ser proporcional FE partido por la ductilidad. Mientras mayor ductilidad, menor el valor de FI que yo le voy a estar haciendo, y ese es el valor de R. Segundo punto, decimos las frecuencias intermedias hay igual energía. Energía elástica igual a energía inelástica, ¿verdad? Entonces, la energía disipada por el oscilador en verde, que sería el área bajo esta curva, que en verdad es el área bajo la curva, tiene que ser igual a la energía del oscilador bilineal. Esto es simplemente igualdad de áreas, 1/2 de K por UE al cuadrado, ¿verdad? Que lo que estoy haciendo es simplemente base por altura al cuadrado, siendo que FE es K por UE, y por eso aparece acá. Y aquí simplemente descompongo esto en dos áreas, el triángulo y el rectángulo. Este es el rectángulo y este es el triángulo chiquitito que está acá. Y con eso yo puedo despejar, y lo que me va a quedar principalmente es que el valor de fluencia es igual a U elástico partido por la raíz de 2 mu menos 1. Si yo paso esto multiplicando al otro lado, me va a quedar UE es igual, o el desplazamiento máximo, ¿verdad? Es mu por U sub I. Como yo tengo U sub I representado en función, acá U sub I en función de U sub E partido por la raíz de 2 mu menos 1, puedo reemplazarlo acá, multiplico por mu, y me queda gamma, ahora es mu partido por la raíz de 2 mu menos 1. ¿Ya? Es solamente una representación matemática, con lo cual me dice que este es el factor que yo tengo que multiplicar el desplazamiento elástico que yo encontré en mi oscilador de un grado de libertad elástico, y voy a encontrar cuánto es el desplazamiento que yo espero no lineal. Y para fuerzas, simplemente yo sé que existe igualdad en esto, y por lo tanto puedo hacer la razón, y yo sé que U sub I es igual, el desplazamiento de fluencia es el desplazamiento elástico partido por la raíz de 2 mu menos 1. Puedo reemplazar esto acá, y me queda simplemente R es la raíz de 2 mu menos 1. Entonces ahora ya encontré cuánto debería ser el gamma, es decir, cuánto me varía el espectro de desplazamiento y cuánto me varía o reduzco el espectro de aceleraciones. ¿Ya? Entonces en este, el espectro de desplazamiento lo tengo que multiplicar por mu partido por la raíz de 2 mu menos 1, y el otro tengo que dividirlo por R o multiplicarlo por 1 partido por la raíz de 2 mu menos 1. Y finalmente, para periodos cortos, digo, las fuerzas son iguales, da lo mismo que fuerza yo le dé, él me la va a solicitar y va a entrar en fluencia, y por lo tanto lo único que tengo es que el desplazamiento máximo va a ser igual al desplazamiento de ductilidad que yo le estoy solicitando, y el R tiene que ser igual a 1,
por lo tanto el valor de reducción que yo le estoy indicando es igual a 1. ¿Esto en qué se traduce? En que si yo tengo mi espectro de desplazamiento, mi espectro elástico, ¿verdad? Yo puedo construir ahora mi espectro de aceleraciones inelástico simplemente aplicando los factores de R, reduciendo. Acuérdense que primero era igual a 1, después tengo en otra zona que era igual a mu 1 partido por la raíz de 2 mu menos 1, y después teníamos por mu, y en el otro lado teníamos por desplazamiento, en periodo largo era igual a 1, y por eso acá se pega al espectro de respuesta elástico, y después en la otra parte teníamos que estaba relacionado simplemente a cuando teníamos, podemos ver, volver atrás para que quede claro, en el caso de periodos cortos, teníamos el desplazamiento era igual a mu. En periodos intermedios era mu partido por la raíz de 2 mu menos 1, y en periodos largos, ¿verdad? Teníamos que era igual, acá, era igual a 1. Entonces por eso periodos largos igual a 1, periodos intermedios teníamos mu partido por la raíz de 2 mu menos 1, y después teníamos 1 por la raíz de 1 partido por, por mu. Teníamos mu partido por la raíz de 2 mu menos 1, y aquí teníamos por mu. Entonces, si yo quiero formar a partir del espectro de respuesta que habíamos visto con Newmark, yo puedo construir mi espectro de respuesta inelástico para la aceleración y el espectro inelástico de desplazamiento. Entonces vemos que ya no hay una correlación directa entre el espectro de desplazamiento y el espectro de aceleración. Cuando son inelásticos, no es directo, a diferencia de cuando veíamos el espectro de respuesta de desplazamiento en aceleración, y en desplazamiento teníamos la relación directa, ¿verdad? Que podíamos amarrar uno con respecto al otro. Aquí vamos a tener un espectro de desplazamiento de aceleraciones y un espectro de desplazamiento, un espectro de respuesta de aceleraciones inelástico y un espectro de respuesta de desplazamiento inelástico determinado, como vimos anteriormente. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, en nuestro caso, vamos a empezar a trabajar cómo nosotros representamos esto, cómo podemos encontrar nuestros propios espectros de respuesta inelástico. ¿Cómo vamos a calcular esto? ¿Cómo podemos encontrar esto? Y cómo podemos encontrar R para los distintos casos que vamos a analizar. ¿Alguna duda o consulta? Voy a volver a repetir, fui un poco más rápido al final por el tiempo, pero obviamente a vuelta del receso de la próxima semana vamos a volver a explicar esto. Al principio un pequeño resumen, y ahí nos vamos a meter en cómo nosotros calculamos nuestros propios espectros de respuesta usando un análisis numérico, primero encontrando la respuesta de un oscilador no lineal, y después a partir de ese espectro de respuesta del oscilador no lineal, construir para una piscina de posibles osciladores de un grado de libertad no lineal, encontrar cuál debería ser el espectro de respuesta para cada nivel de utilidad. ¿Dudas? ¿Consultas? Si no hay dudas o consultas, les doy las gracias a todos por su asistencia y que tengan una buena semana y un buen descanso la próxima. Cualquier duda o consulta me escriben. Yo, profe. Chao, chao.